Invitamos a Isabel Pabellón Nacional, a la senadora Espíndola y al senador de Nuevo, y al pabellón provincial, a la senadora Quintana y al senador González. Se encuentra a disposición el acta de la sesión anterior. No hay moción en contrario. Aprobado. Hoy nos acompañan los chicos de la Universidad de la Cuenca del Plata, de la Cátedra de Derecho Público Provincial. Muchas gracias, chicos. Audiencias públicas. Señora secretaria. Resolución número 3. El Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero. Fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 de la Constitución Provincial para el día jueves 8 de mayo del corriente año a la hora 11 en sesión de la Cámara para escuchar las impugnaciones de los ciudadanos sobre el doctor Leandro Damián Llorente, propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo del juez de garantías de la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Corrientes. Artículo 2. Establecer que hasta 5 días posteriores a la publicación de la presente se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre la persona propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial en la Secretaría del Honorable Senado, la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y citará para la audiencia pública con el objeto de conferirle la oportunidad de defensa a la misma. Artículo 3. Establecer que la presente resolución será publicada por 2 días en un diario de tirada provincial, siendo tramitada por la Dirección de Prensa y Difusión del Honorable Senado. Artículo 4. De forma. Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes a los 10 días del mes de abril del año 2025. Firmado, doctor Néstor Pedro Bregar Tocar, presidente honorable del Senado, doctora María Graciela Carmona, secretaria honorable del Senado. Señor presidente, señores senadores, esta secretaría informa que no se han recibido impugnaciones al pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial. Invitamos al doctor Leandro Damián Llorente a ocupar un lugar en la sala. Buenos días, presidente, señoras senadoras, señores senadores, público presente, trabajadores del recinto. Mi nombre es Leandro Damián Llorente, tengo 34 años, soy nacido en Paso de los Libres, abogado. Me recibí allí en el año 2014. Soy hijo de Gerardo Llorente. Mi padre es fue frontero en vida. Mi madre es docente de escuela rural, vive allí todavía. Yo me recibí a los 22 años en la Universidad de la Cuenca del Plata, en Paso de los Libres. Una vez recibido, me dediqué al ámbito penal. De hecho, mi primer empleo y donde ejercí la profesión independiente fue en el estudio jurídico de Paso de los Libres con el doctor Neris Museneco. De hecho, era mi profesor de Derecho Penal. Ejercí la profesión casi 6 años en todos los fueros, provincia, federal, tanto en la defensa como en la querella. Luego, en el año 2019, ingresé para el cargo de revisor. Ya en el año 2017 me rendí para el cargo de prosecretario, una vez después
de 5 años de ejercicio de la profesión, en el año 2019, ingresé a la función judicial. Fui designado secretario en el juzgado que actualmente me desempeño, que es el juzgado de instrucción número 6. Soy secretario en este organismo, que es el mismo organismo donde ha quedado la vacante de juez de garantía con la jubilación de la doctora Graciela Ferreira el año pasado. Soy secretario de organismo hace 6 años. De hecho, agradezco al personal que ha querido acompañarme hoy. Básicamente, esto es mi trayectoria laboral. Debo decir que como secretario soy actuario. Todos estos 5 o 6 años de ejercicio de la función he sido actuario, es decir, están bajo mis directivas y mi gestión todas las causas penales del juzgado de instrucción número 6. Trabajé y lidié con todos los expedientes, toda la gestión, trabajo y trato con todos los profesionales que tienen alguna relación con la causa. Las investigaciones han estado en los proyectos de mi persona, por supuesto, con la directiva siempre del magistrado que tuvo a cargo del organismo. También debo decir, en el ámbito académico, soy especialista en Derecho Penal por la Universidad de La Plata. También, durante el ejercicio de mi profesión, lo ejercí parte desde Barcelona, España, donde viví 2 años, del año 2017 al 2019. Me fui allí a estudiar el máster en Derecho Penal y Ciencias Penales, del cual también me recibí. Es decir, soy especialista y cuento con una maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Al regresar al país en el año 2018, a fines de 2018, decidí optar por la función judicial. Fue allí donde pude ser designado en este cargo. También, durante el ejercicio de la profesión, me he desempeñado ad honorem en la colaboración y el patrocinio de causas, colaborando con el Comité de Contraapertura de la provincia, tanto en la ciudad de Paso Libre como en otras localidades del interior. De hecho, confeccioné y presenté al comité, particularmente por mandato del doctor Moncho de Zamón, en muchas causas, diversos habeas corpus correctivos y preventivos destinados a mejorar la situación de detención de las personas alojadas en las comisarías de Pasos Libres y en otras localidades del interior también. Trabajo con la cuestión de derechos humanos, las he estudiado, parte de mi vida está dedicada a lo penal, es lo que me gusta, es lo que hago. Me he capacitado también en diferentes cursos de posgrado relacionados con los derechos humanos, relacionados con el estudio de la filosofía, con el pensamiento de Nietzsche, con el pensamiento de Michel Foucault. Me gusta la sociología de la penalidad, me dedico en parte a eso. De hecho, al regresar al país, luego de la especialización y el máster, también me inscribí en el doctorado en Derecho aquí en la Universidad Nacional del Nordeste. Lo cursé todos los años de carrera. En este momento me encuentro desarrollando mi tesis doctoral, que también trata cuestiones de sociología de la penalidad de la región, más que nada relacionadas con las masacres y los genocidios de pueblos indígenas del Chaco y de otras provincias. Esto a la par de desempeñar mi función judicial en este juzgado, que como mencioné es donde quedó la vacante. Tengo un fuerte sentido de pertenencia con el organismo, con el equipo con el que trabajo. Trabajamos todos los días juntos, todos los días. Hemos trabajado mañanas, tardes y noches. Conozco muy bien lo que es la investigación penal, cómo funciona y cómo opera la cuestión penal en esta ciudad, en esta circunscripción. Lidio constantemente con todas las comisarías, con todos los centros donde se alojan personas aquí, con el Centro de Protección Juvenil, también con los demás organismos que intervienen y auxilian a la justicia, como son los centros de contención de víctimas, de violencia de género. Trabajo constantemente con esta cuestión. Siento un anhelo profundo por desempeñar la magistratura.
Tengo la vocación de servicio, es una cuestión que no me nace hoy. Esto viene desde los últimos 6 años, desde que transcurrió mi vida judicial. Conozco ambos lados del demostrador, conozco las dificultades del ejercicio de la profesión, como también las dificultades del desempeño de la función judicial. Entiendo muy bien cuáles son las debilidades, las fortalezas, los cambios que han traído la modificación de los códigos procesales. De hecho, las trabajo todos los días. Además de ser secretario del juzgado, soy asistente de juez de garantías, es decir, que durante la organización de los turnos que tiene el juzgado de instrucción número 6, actualmente denominado también juzgado de garantías, estoy a cargo de la realización de todos los proyectos de resoluciones ante todos los requerimientos de los fiscales que nos toquen el turno. Conozco cómo se desenvuelve el nuevo proceso penal, conozco sus bondades, también he detectado algunas de sus debilidades, trabajo en pos de que se mejore y se logre aceptar este código procesal, que realmente es sumamente beneficioso para la provincia, de vanguardia. Creo que es algo esperado por todos los juristas o quienes nos interesa y nos gusta la cuestión penal, y también por quienes aspiramos a una sociedad más justa, más democrática y más respetuosa de los derechos de las personas, tanto víctimas como de las garantías de las personas que se ven involucradas en un hecho penal. Como dije, tengo vocación de servicio, esto es mi vida, me dedico a esto, junto con el equipo que me acompaña hoy allí, y bueno, quedo a disposición de este honorable cuerpo para todas las preguntas que deseen formularme. Muchas gracias. Senador Colombia, tiene la palabra. Sí, buen día, doctor. Indudablemente que el currículum que tiene es muy interesante. Y la primera pregunta que le hago es, ¿qué lo llevó a tomar esa decisión de salir del ámbito privado de la profesión y inclinarse por la función judicial? En segundo lugar, usted mencionó por ahí en sus palabras que en su trabajo actual trata de trabajar, no me acuerdo bien el término, pero sobre las debilidades del sistema y la relación con la policía de la provincia, con las comisarías. Y la tercera cuestión tiene que ver con, mencionó el Código Procesal Penal. Hoy en la práctica, su visión que están habiendo muchos inconvenientes porque, como sabemos, todo el proceso investigatorio todavía está a cargo de la Fiscalía. Están habiendo muchas demoras, muchos inconvenientes, pruebas que se pierden y los perjudicados, fundamentalmente las víctimas, no encuentran una respuesta a esa rapidez que tiene que tener el proceso. Entonces la función del juez y de la propia policía se ven un poco condicionadas, limitadas. Es decir, ¿cuál es su visión del concepto sobre los tres temas? Bueno, gracias. Lo voy repitiendo, pero... Bueno, en primer lugar, el cambio que hice en mi vida respecto al ejercicio de la profesión y el desempeño de la función judicial, debo ser honesto, en primer momento me motivé en la necesidad de estabilidad laboral. Yo, cuando pisé Barcelona, a los 3 días falleció mi padre, no podía volverme ni siquiera al velorio. Entonces culminé la maestría. Al regresar me encontré con mi madre, que es docente, y un hermano menor que en este momento estudia aquí en el Chaco. Sé que tenía que aportar mi parte y estar presente, y retomar el círculo del ejercicio de la profesión era realmente dificultoso. Luego de ello, me enamoré del ejercicio de la función. Debo decir que no lo conocía. Poco a poco, en el entendimiento de causa a causa, en el entendimiento de que hay personas detrás de cada expediente, en el entendimiento de la posibilidad de lograr un resultado fructuoso en las investigaciones penales, he encontrado muchísima satisfacción en dar respuesta. Yo atiendo a las víctimas, atiendo a los imputados, atiendo a los policías y a los profesionales. Para mí es realmente poder estar de lado y dar respuestas que muchas veces las procuré en el ejercicio de la profesión. Hoy para mí es sumamente satisfactorio. Por otro lado, bueno,
En segundo lugar, me preguntó respecto a, bueno, a dónde veo por ahí debilidades en el proceso penal. Lo cierto es que lo noté no tanto en la cuestión de cómo está regulado el código, para nada, sino por ahí en la forma que se instrumenta o se lleva a cabo y en cómo los operadores que transitamos este proceso nos estamos adaptando a él. En este sentido noté una tendencia de todos quienes de alguna u otra manera tienen que ver con este proceso a la escritura. ¿A qué? A la escritura, al método escrito. Una cuestión que se estima superada por un ejemplo que sabemos la oralidad, la resolución en audiencia viene a suplir los tiempos y las dilaciones de los procesos. Lo cierto es que noto una tendencia de muchísimos operadores. Estoy en la función y me llegan a mí los pedidos por escrito todo el tiempo, solicitudes de allanamiento, de conversiones de atención de detención, de medidas cautelares. La escritura sigue siendo la regla, la escritura dilata el proceso, la escritura no permite un contacto efectivo, palmario, entre quienes operamos la cuestión penal, y es algo que desde la magistratura incluso me interesaría poder ser más estricto con esta cuestión en el cumplimiento de las formas del código que no son un capricho de los legisladores, sino que hacen las mejores formas en las que está pensado el proceso penal conforme a Constitución, que es lo que se dinamizó con este Código Procesal Penal. Por otro lado, bueno, noto cuestiones, pero son cuestiones meramente operativas. En la defensa pública, por ejemplo, cierta dificultad para el acceso a prueba, que por ahí puede llegar a generar una desigualdad de armas en la disputa, en la controversia, ¿no es cierto? Que es un código no solamente acusatorio, sino también que brinda muchísimas herramientas para el litigio, para el confronte. Y lo cierto es que bueno, hay una de las patas que a veces no tienes todas las posibilidades para llevar adelante la investigación. Esto, insisto, para mí no es una cuestión de la regulación, sino una cuestión de agenciarse cada uno de los titulares de las dependencias y poder ver la forma en la que se pueden obtener los diferentes medios de prueba para obtener su propio legajo de prueba. Después no encuentro muchas más dificultades, creo que esto ha traído muchísimas las vivo todos los días. Sí, pero en concreto usted esbozó algunas relación con las fuerzas de seguridad. Sí. Específicamente, ¿qué significa eso? Bueno, desde la llegada del nuevo código en noviembre del año 2022, este contacto con las fuerzas ha menguado muchísimo. La investigación ya no está a cargo del juzgado donde yo pertenezco. Por tanto, no tengo esta misma comunicación que solía tener ante la urgencia del turno de la investigación y de las diligencias que tenía que llevar a cabo en su momento. Yo, cuando me refiero a tener comunicación con la comisaría, hasta ahora me hablan, me consultan, me piden el número, me preguntan dónde causarse esta cuestión. Me refiero a lo siguiente. Me he recorrido más de una docena de comisarías en la ciudad para diligenciar a tiempo o entregar a tiempo una orden de allanamiento para que no se pueda filtrar la investigación. He insistido con o estar detrás de ciertas investigaciones para que la consigna policial de un homicidio de una víctima amenazada permanezca en la puerta, no se mueva del lugar, se cumplimenten las cuestiones de forma. He ido con comisaría y la prevención policial hasta diferentes lugares donde han ocurrido hechos para tratar de localizar registros fílmicos, cámaras en el lugar. Es decir, me han consultado la extensión o el alcance constantemente de ciertas resoluciones, cómo interpretarlas, cómo entenderlas. Los comisarios siempre me están consultando la cuestión. Ese es mi contacto continuo hasta ahora. Recordemos que si bien no ingresan causas en turnos a los juzgados actualmente, aún tenemos un residual, un número importante de causas que todavía están en trámite, son investigaciones que siguen en trámite, por lo tanto también se adoptan medidas, ya no con la urgencia propia del turno que supe tener durante 4 años de instrucción, pero sí todavía estoy en contacto directo con ellos. Esa relación de la fuerza de seguridad con el fiscal, de acuerdo a sus palabras, por ahí
produce ciertos recelos en la relación. No, en lo absoluto. A ver, yo estoy Se convencido. ha sacado todo el proceso investigativo y que una magnífica y coherente. No. En absoluto, totalmente. Yo estoy convencido de que un proceso conforme a la Constitución tiene que estar en manos del fiscal de investigación, que es quien dirige, y que toda intervención que ha tenido los juzgados y que hemos tenido los operadores de los juzgados siempre ha empapado o tenido el sistema mixto que teníamos con tintes inquisitivos, ¿no es cierto? El mismo juzgado que te investiga, a la vez está produciendo la prueba, es decir, está totalmente empapado y contaminado de las evidencias y siempre fue un peligro eso objetivamente para quien desea una investigación totalmente limpia de parte del juez, ¿no? Yo estoy convencido de que la mejor forma es que la comisaría, perdón, no solamente estoy convencido, creo que debe haber muchísima más comunicación entre comisarías y fiscales. De eso estoy seguro. En el juzgado de instrucción me he dado cuenta que una de las formas de trabajar es reunirse con los jefes de la dependencia, indicar los lineamientos de cómo debe ser la forma del pacto que tiene que llevar a cabo. Si uno pretende investigaciones que lleguen a un resultado efectivo, real y a una conclusión que es la que todos queremos y es la que nos manda la Constitución al indicar el afianzamiento de la justicia, es necesario que desde la base del primer momento de la investigación los policías cuenten con las herramientas, los conocimientos y las directivas necesarias para llevar investigaciones diligentes. Y yo creo que hoy hace falta un mayor contacto entre la investigación a cargo del Ministerio Público y la policía. Gracias. Tiene la palabra el senador Arroyo. Buen día. Solamente preguntarte una mención que hiciste respecto a la filosofía. Quería preguntarte cómo vincular la profesión con la filosofía, si es que existe algún tipo de vínculo en la teoría jurídica con los autores que mencionaste como Nietzsche y Foucault. Sin duda, senador, creo que todo el proceso está empapado de lineamiento filosófico, siempre están. Entenderlo para mí es una herramienta, tanto en el pensamiento de Nietzsche como en el pensamiento de Foucault se tratan de cuestiones que hacen a la operatividad real de las agencias ejecutivas que componen el sistema penal, dentro de ello la cárcel, el sistema penal en toda su composición, la investigación, qué es la policía, cómo piensa la policía, cómo piensan los jueces, cómo piensan los fiscales, cómo funciona el servicio penitenciario, para qué sirve la cárcel, hace cuánto existe la cárcel, cuál es la respuesta punitiva. Son preguntas que vienen de la mano de la filosofía y que muchísimas veces hacen falta en el ámbito del ámbito penal, ¿no es cierto? En el ámbito donde se pretende enseñar a partir de tipos penales como si aparecen en el aire, totalmente ausentes de contextos y de situaciones que las han producido en algún momento histórico. Senador Rita. Bueno, gracias. Buen día, doctor. Buen día. Una preguntita así tipo de orden práctico, no tan profunda como la que pidió el senador. Nosotros hemos modificado el código procesal hace poco incorporando la figura de la reiterancia. Me gustaría saber su opinión con respecto a ese tema y si usted nos podría contar o informar cómo se materializa eso hoy en la actividad judicial, qué resultados da, si se puede visualizar, ¿no?, su aplicación, si se generaron cuestiones de inconstitucionalidad, en términos generales. Entiendo, senador. ¿Qué opinión me merece? Yo, en un primer momento, cuando escuché que se hablaba de la posibilidad de la legislación de la reiterancia, tendí a pensar que en su inconstitucionalidad creo que la asignación, sí, es en un primer momento. Creo que la asignación automática de un riesgo procesal y por tanto de una medida cautelar de prisionización por la única circunstancia de tener causas en su contra deviene inconstitucional, porque eso es derecho penal de autor y no derecho penal de acto como manda la Constitución Nacional. Ahora, cuando vi cómo
fue la reforma, cómo se promulgó y cómo impactó nuestros códigos. No lo ha hecho de una forma automática, sino que ha brindado a los operadores, particularmente a los fiscales, una pauta a tener en cuenta, una pauta más a tener en cuenta en el artículo 224. Esta pauta es importante y tiene trascendencia en tanto y en cuanto sepamos utilizarla. Hoy en día, me preguntó por ahí en la práctica, hoy en día en el marco de las audiencias, los fiscales requirentes de cierto acto de coerción, medida de coerción, mencionan el cúmulo de causas o la multiplicidad de investigaciones que tienen en contra de una persona. Además de eso, deben hacer un juego dialéctico, un juego en el que expongan cómo esa cuestión se traduce en un riesgo procesal. Eso quita la automaticidad. Pero no simplemente con la traducción de decir lleva 10 causas, sino que tenemos que ver y analizar en qué estado están esas 10 causas que mencionan. Porque si los 10 legajos que menciona el señor fiscal están hace 2 años sin movimiento y cargaban esa medida de coerción en contra de un imputado y en contra del principio de inocencia, eso realmente sería violatorio de la Constitución. Ahora nos pasa que los fiscales vienen, mencionan que registran 3, 4 causas en su contra. En los legajos no solo se ha formalizado la imputación, sino que se ha llevado una acusación en su contra, es decir, ya nos da una idea de que estamos pronto a enfrentar un juicio oral, público, de debate. El riesgo procesal de fuga, en ese caso, tiende a aumentarse según la fundamentación que suelen dar los fiscales. Y a partir de esto, en el entendimiento de que es una pauta que debe ser adicionada a causas y legajos que avancen, porque si los legajos se quedan en el tiempo no nos va a servir de nada, ni a los fiscales, ni al imputado, que nunca va a tener una respuesta de parte del proceso. Entonces, en la medida que los legajos avancen, yo creo que es una pauta que ha servido, que la utilizamos, que se la menciona y que en tanto en cuanto se traduzca como un riesgo procesal, ha sido beneficioso. Senador González, quiere la palabra. ¿Qué tal, doctor? Bueno, hablando sobre reiterancia, mi pregunta ¿es posible crear un registro para poder tener un sistema de seguimiento de la aplicación de esta herramienta? Y si fuera así, ¿en qué ámbito debe crearse este registro como para poder tener una respuesta a lo que decía el señor Flinta, que es decir, cómo fue la aplicación, qué cantidad, cuáles son las externalidades, los planteos, es decir, una especie de, digamos, de observatorio o registro estadístico? ¿En qué ámbito debiera crearse un registro de este tipo para poder analizar la aplicación de la herramienta de la reiterancia? Gracias, me genera ciertas dudas porque pienso que los fiscales utilizan la herramienta, fundan a partir de ello la mayoría de los requerimientos que lo hacen, pero en el ámbito en el cual se utiliza o se aplica es en el ámbito de la decisión jurisdiccional que hace lugar teniendo en cuenta esa pauta. Entonces, a partir de eso, para mí, si lo que buscamos es pensar cuándo se utiliza, si se la utiliza y cuántas veces se la ha utilizado, es decir, un seguimiento, una revisión de la operatividad real que tiene, creo que el lugar es en el marco de una oficina judicial que atienda a las resoluciones de los jueces en el marco de audiencia y se registre en qué momento utilizan este inciso del artículo 224 y en el cual los jueces mencionan a la reiterancia como parte del riesgo procesal. Creo que es la única forma de tener un dato real de si se utiliza o no el instituto y cómo se lo aplica. O sea que lo que debieran hacer el input, digamos, serían los jueces, digamos. Sí. Bueno, a ver, todo el código y toda la tendencia es a quitar la gestión administrativa en el ámbito de los jueces. En este sentido, quien ha cumplido ese lugar de forma preponderante y con muchísima eficiencia es la creación de la oficina judicial, que en el marco de todas las audiencias están al lado de los jueces, de los asistentes, de los operadores, y me parece a mí que no habría ningún inconveniente que se tome razón de cuando se utilizan ciertas pautas u otras, no habría problema. Correcto, doctor. Otra pregunta para los funcionadores, ¿se puede explicar en un lenguaje coloquial, digamos, en qué consiste el sistema conclusivo y cómo se está aplicando en su juzgado? Sí. Bueno, el sistema conclusivo se creó por un acuerdo del Superior Tribunal de Justicia, si no me equivoco es el acuerdo 13
13 de 2020, en el cual el superior dio directivas, lineamientos acerca de cómo debe procederse con la conclusión de las causas que han quedado bajo el régimen anterior, ¿no? En este sentido, todo el lineamiento tiende a buscar la salida, la mejor salida del proceso, que no necesariamente es una elevación a juicio, sino que tiende a escuchar a la víctima, a analizar la trascendencia o no del hecho que se investiga, el impacto social que ha tenido, el interés de la víctima, si desea o no proseguir la investigación, el interés del fiscal, si desea o no continuar esa investigación particularmente, brindando mayores posibilidades de archivos en ciertas investigaciones, en delitos de cierta entidad. No están previstos todos los delitos, por ejemplo, de la administración pública, sino aquellos que no sean graves. No están previstos los delitos de abuso sexual transnacional, que deben investigarse y deben concluirse a través de otra forma. Es decir, estamos hablando de la mayoría de delitos de contenido patrimonial, de delitos que no atentan contra la integridad sexual o la integridad moral de las personas. ¿Y cómo lo estamos trabajando? Bueno, esto inició en noviembre del año 2022. El juzgado en el que yo me desempeño éramos uno de los que teníamos mayor cantidad de causas. Teníamos aproximadamente 18.000 expedientes. Es un reflejo claro de lo que implicaba el antiguo régimen procesal. Yo en la función me encuentro con causas que tienen 20 años. Es un problema y una vergüenza cada vez que quiero comunicarme con una víctima o una cuestión acerca de qué quieren realizar o qué interés tienen en el proceso. Pero cerrando ese paréntesis, a la fecha tenemos 600 causas en trámite, es decir, bajamos más del 90% de los expedientes que teníamos. Logramos con todo el equipo coordinar la mejor forma conclusiva de las causas. Realmente el número que nos queda es poco, nos quedan también por disposición de superintendencia y de distribución de los espacios. Las oficinas se nos han acortado muchísimo, gran parte de nuestro personal se ha distribuido en otras oficinas, entonces con el personal que nos queda, yo me encuentro a cargo también de dar constantemente los lineamientos o los nuevos modelos o los nuevos proyectos hacia dónde ir para tratar de concluir de la mejor manera posible las 600 causas que nos quedan hoy en día, cuyo plazo por el cual se estableció el sistema conclusivo de causas penales vence en noviembre de este año. Son los 3 años previstos para acabar. Gracias, señor presidente. Senador Colombia, Rita, entonces. Gracias, presidente. Nuevamente. No hace mucho, hace creo que 30, 40 días, el Ejecutivo Provincial emitió este cuerpo, un proyecto de ley que se ha dado a llamar genéricamente con respecto al marco menudeo, donde, bueno, probablemente lo que busca involucrar a las fuerzas policiales, la justicia provincial, al comercio de sustancias prohibidas. Quiero saber si lo conoce, y si lo conoce más allá de las cuestiones de este área, porque puede sufrir modificaciones en concepto general con respecto a este tema. Lo conozco, senador, me instruí en qué consiste el proyecto. No es la única provincia que lo ha tratado, son varias provincias que ya lo han implementado, lo han llevado a cabo. Entiendo que la línea es respetuosa de una modificación que ha tenido la 2377, la ley que trata esta cuestión. Una modificación que tenía en el 2005, el artículo 34 establece la posibilidad de desfederalización de ciertos delitos que los enumera. Son delitos de menor partida, con cantidades que tienden al consumo personal, tanto en la comercialización como también en la gratuidad, no hace diferencia sobre eso, pero sí cuando se advierte cantidad que tiende al consumo personal y que no se advierta una situación tal de narcotráfico que implique la jurisdicción federal y por tanto la necesidad de un lineamiento interjurisdiccional que exceda la posibilidad de la provincia de Corrientes. Creo que este es el sentido que se le intenta dar a la norma. Entiendo que el legislador, al contemplar esta posibilidad de desfederalización, entendió, como en este momento creo que es la idea del Ejecutivo, que la realidad local
tiene mucho más explicación en el delito menor, en el delito de comercialización menor de estupefacientes, alejado quizás de ciertos grandes grupos de poder que puedan entrar acá, ¿no? Y respecto a esta cuestión, tengo una opinión por ahí un poco que va y viene con esto, porque por un lado creo que la provincia y el poder que tiene en el territorio la policía de la provincia de Corrientes tiene mucha mejor llegada a esta clase de hechos que suceden en el contacto directo, de hecho, con el barrio, con la comunidad, con los chicos que están en conflicto con la ley penal. Y por otro lado, creo que si lo que se pretende es dar una respuesta eficaz que resuelva esta cuestión no desde la visión punitiva, sino desde la visión de salud y de protección integral de muchísimas de esas personas que están allí involucradas, que, paréntesis, muchos de ellos son menores de edad, se necesitan poder tener mayores herramientas para ello. La ley prevé esto, la ley prevé un presupuesto nacional que esté destinado a esta cuestión. Entiendo que se necesitan laboratorios, que se necesita un cuerpo especializado y además un lugar que pueda dar respuesta y acoger a la mayoría de las personas que están aquí y tratamiento. Pero creo que de poder darse estas cuestiones no habría ningún inconveniente. Creo que los operadores nos podemos... Bueno, también la ley prevé una fiscalía especializada en esto, con una policía especializada para esto, que no haga otra cosa que la investigación en el marco del narcomenudeo. Pero no, me parece bien en tanto en cuanto digo se pueda contar con este recurso, porque si hoy en día nos lanzan la investigación del narcomenudeo, creo que se van a juntar legajos en los que posiblemente no podamos dar una respuesta como deseamos todos que se dé a la cuestión. Senador Colombia, tiene la palabra. Sí, volviendo un poquito al tema de la reiterancia, yo no sé cuál es su opinión, pero me parece que en algunos casos podría estar al límite de la inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que eso afectaría la cuestión del fondo del Código Penal con respecto a las penas de la naturaleza de los delitos que se pudieran cometer. En segundo lugar, ¿cuál es su opinión sobre la baja de la imputabilidad? Teniendo en cuenta que están acá los futuros abogados, son todos jóvenes. Y desde el aspecto del narcomenudeo me parece que es una cuestión que no se puede tomar a la ligera. Primero porque es un resentimiento de la Justicia Federal sobre un delito federal. En segundo lugar, va a implicar ingentes recursos en las provincias con toda una estructura, modificaciones que en el tiempo va a tener su erogación. Y el otro aspecto es que en aquel lugar donde se aplicó tuvo el resultado inverso, salieron. Lo digo porque yo cuando estuve en el gobierno me trajeron de ley y le dije que no. El caso de la provincia de Santa Fe, con todo lo que significó Santa Fe, significa la fuerza policial. Es decir, la contaminación de la fuerza policial de manera de la situación que estamos viviendo. Me parece que son interrogantes que hay que analizar muy bien antes de tomar una decisión con respecto al narcomenudeo y bueno, y otros dos puntos de vista, pues no sé si me pueden comentar. ¿Inicio por el segundo? Sí. Inicio por el segundo porque no quiero, esto está libre. Bueno, sobre mi opinión sobre la baja de la edad de la movilidad, sé que es un tema... Escuchen a los chicos, tienen que decir. Sé que, sé que es un tema... la realidad es que hay una tendencia, creo yo, mediática y un reaccionismo social a que gritemos que hay que bajar la edad y que hay que detenerlos. Creo que no es nuestra realidad local esa. Cuando uno mira las estadísticas que son reales, que también reflejan nuestro desempeño en la función judicial, porque lo veo también durante los turnos y los requerimientos fiscales, los menores involucrados en hechos implican un número ínfimo de los hechos que se investigan, y ni hablar si hablamos de hechos que puedan tener cierta gravedad, implican un número mucho menor. Estamos hablando de
menos del 0,40% de los hechos que se investigan. Por tanto, a ver, yo sé que Argentina tiene una de las edades más altas en la región de edad de culpabilidad, los 18 a los 16 años, bajo un régimen penal juvenil, los 18 años bajo el régimen de mayores. A mí eso no es una cuestión que me genere por ahí una ficción, que digo que al contrario creo que me enorgullece, creo que los jóvenes en Argentina no implican una tasa tal de delitos como en el resto de la región. Hay países como Ecuador, como Nicaragua, como Guatemala, donde se ha bajado la edad de imputabilidad a 12 años, a 13 años. Las tasas de homicidio en esos países, que de hecho son las que motivaron esta baja edad, no han menguado, se mantienen en números iguales y de hecho son altísimos, son 4 o 5 veces más que la nacional nuestra. Yo creo que no es un problema nuestro, tampoco un problema geográfico de Corrientes en particular. Desconozco la realidad por ahí porteña o de la provincia de Buenos Aires, donde quizás sea un problema, o al menos eso es lo que se nos muestra, y si me tengo que guiar por eso lo es, pero en el ámbito local no veo un número tal de jóvenes que implique decir vamos con todo un sistema punitivo, un andamiaje represivo. A ver, más que nada, creo que los jóvenes están en una situación en la que necesitan muchísimo más acompañamiento y un trabajo de protección integral antes que un sistema punitivo detrás de ellos, ¿no? En ese sentido no estoy de acuerdo con la baja de la criminalidad. Creo que hay que trabajar muchísimas herramientas alternativas a lo punitivo que dan mucho mejor respuesta que el sistema penal, que de hecho no resuelve los conflictos, los suspende en el tiempo. Después de la cárcel, la vida continúa, la vida social continúa, y si no se trabaja sobre lo que ha generado el conflicto real, difícilmente podemos tener una solución diferente a la que teníamos anteriormente. No recuerdo la primera pregunta. El tema de la reiterancia con la supuesta inconstitucionalidad, nos cuenta que el Código Penal establece penas donde probablemente van más allá de los delitos de reiterancia propiamente hecho. ¿Cómo conjuga esa situación de reiterancia con el Código Penal y las penas? No creo que haya un inconveniente que lo tilde de inconstitucional porque sí. En ese sentido, la reiterancia aquí se ha instrumentado en el marco de las medidas de coerción, es decir, en el marco de las medidas cautelares que tienden a la cautela del proceso, no a la respuesta punitiva, es decir, no a la respuesta que guarde una relación directa con la pena y con la sanción penal, es decir, estamos hablando de cautelar el proceso para que llegue a un resultado que esperamos. Se relaciona con el Código Penal por otras cuestiones, con por ahí la imposibilidad de condenación condicional del artículo 26. Este es un cálculo que se solía hacer en el antiguo régimen, lo hacía yo cuando tenía que resolver un proyecto de una excarcelación, una exención de prisión. Es decir, cuando veíamos que una persona registraba 10 antecedentes diferentes, uno tendía a decir si estas causas en esos estados van a juicio, o sea, hace una hipótesis futurística del eventual destino que tendrán todos esos legajos, resulta muy dificultoso, imposible pensar que la persona tenga una sola condena y que por tanto le sea beneficiosa la condenación condicional. En igual sentido, el artículo 50, en el tratamiento de la reincidencia, es muy claro, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no guarda relación directa porque ya estamos hablando de sentencias y ya no una relación directa con la cautela del proceso, como si ha venido a darnos esta herramienta en la reiterancia en el Código Penal procesal. Y después el tema del narcomenudeo. Yo no hay que sacarse un vaso de encima de la justicia federal. A ver, yo creo que la justicia federal, según lo dicen al menos, no tiene la capacidad de dar respuesta a todos los hechos, por tanto tiene más selectividad, que es la de los hechos más graves, persigue a los más grandes. A ver, si uno conversa con personal policial federal, cuando encuentran un caso de narcomenudeo y se consulta ante el fiscal o el secretario del fiscal, la respuesta tiene que ser, preguntar el nombre, hacer un acta y dejar que siga, o tomar los datos. Se inician investigaciones que nunca llegan a un buen puerto.
aquí hay una cuestión, yo creo que la provincia tiene mejores posibilidades de llegar a estos lugares, pero no tanto para dar una respuesta punitiva, sino que el contacto con la situación conflictiva en la que está inmersa esa persona que está involucrada en el narcomenudeo nos permite la utilización de un sinnúmero de herramientas diferentes a la penal, pero es a partir de allí donde se abre este abanico de herramientas. Si la provincia desconoce ese número, esa existencia de ese hecho, ese contacto primero de la policía, difícilmente pueda dar una respuesta a ese barrio, a esa localidad, a esa persona. Entonces creo que si lo que creemos todos, que hay una cuestión de salud detrás, y de reparación y de ayudar a la convivencia y la vida social, posiblemente tenga una mejor salida si la provincia puede llegar a tener contacto con él. Es una idea, la verdad que no desconozco cómo funciona en otras provincias, la verdad, pero la provincia que se aplicaron no funcionó. Santa Fe, claro, provincia de Buenos Aires también. Y después se contaminó, todos los actores fueron contaminados en el proceso, los actores que son parte esencial. Y después la provincia asume un costo que probablemente en el tiempo va a ser considerable, numeroso. Gracias. Senadora Lertora tiene la palabra. Sí, buenos días, doctor. Una pequeña consulta. Usted dio algunos datos en estadísticas y números. Su juzgado quería consultarle qué tasa, porcentaje de confirmación en cámaras, en tribunales tiene de las decisiones tomadas. O de revocación, una de las dos. sí. Mire, la verdad es que en los últimos años casi no nos encontramos con situaciones que requieran una impugnación o una apelación. Con la vigencia del reglamento de conclusión de causas penales, realmente se está buscando el cierre de la mayoría de las investigaciones por la mejor salida posible. Ahora, estadística respecto a esa cuestión no tengo, pero si me lo preguntan a mí o en mi experiencia, en mi vida, de cada resoluciones que han sido apeladas, 9 vienen confirmadas. Eso estoy seguro. El trabajo, el juzgado trabaja muy bien, los funcionarios están sumamente preparados, no estoy hablando de mí necesariamente, digamos, es un equipo realmente que tiene un conocimiento jurídico y técnico enorme y realmente da gusto contar con personal y demás secretarios que hacen la misma labor que Bueno, va a tener que mantener la causa. encantado. ¿Sí? Senadora Quintana tiene la palabra. Buen día. Quería saber qué entiende por perspectiva de género y cómo lo aplicaría en su trabajo diario como juez de garantía. Gracias, senadora. ¿Qué entiendo por perspectiva de género? Para mí es el prisma con el cual debemos ver, comprender y analizar la interrelación social nuestra, no necesariamente del ámbito, sino la vida social en general, porque estoy convencido que detrás de la causa del juzgado o del ropaje que uno se pueda poner de perspectiva de género, la vida continúa fuera del juzgado y en ese sentido yo creo que he atravesado un proceso como creo que muchas generaciones por ahí más cercanas a mí, que tiene que ver con por ahí ya es un cliché decirlo, ¿no? Pero la deconstrucción y en el sentido el deshacerse uno de un montón de patrones socioculturales que hacen al machismo, a la matriz patriarcal, que creo que nos invade a todos. Y por supuesto que este prisma, más allá de la vida social, debe bajar a las causas en particular. ¿Cómo lo voy a analizar? Por supuesto, teniendo en cuenta quiénes son los intervinientes, cuál ha sido la relación de poder entre quienes han intervenido, si ha existido una relación asimétrica que se haya reflejado en el hecho concreto. Además de eso, ya lo hemos puesto en práctica, digamos, esto es una cuestión que no es novedosa en el sentido de lo voy a hacer a futuro, en el juzgado lo trabajamos así, en el juzgado hemos tomado la decisión, la magistrada en su momento, de que, por ejemplo, no sean los hombres quienes recepcionan la audiencia de las víctimas y un montón de cuestiones que hacen a una mejor atención, a una mejor llegada y acceso a la justicia por parte de quienes tienen que dar su opinión, ¿no? Y además comprender que el fenómeno de la violencia de género no está únicamente inmerso en los hechos
que solemos pensar como las lesiones, como los abusos, lo hemos detectado en causas como estafa, por ejemplo, en la que ha sido el dominio o la dependencia la que ha generado que esta esposa, esta mujer, quien confiaba en su marido, le cedió el 08, le cedió los papeles. Esta cuestión, este desfasaje de la relación del poder se da en todos los vínculos, en toda la vida social. Hay muchísima violencia económica que también atraviesan las víctimas de violencia de género, que debe tenerse en cuenta, y para mí este es un prisma con el que miro las cuestiones constantemente. Senador, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Un par de preguntas. Una, hoy hablaba del equipo de trabajo. Me gustaría saber cómo están respecto de recursos humanos, equipamiento, infraestructura en general para el funcionamiento. Estamos muy bien. Creo que los números de nuestro régimen conclusivo reflejan, de nuestro juzgado, reflejan que estamos bien, en el sentido de que realmente hemos podido disminuir el número de causas de aproximadamente 18.000, con el que iniciamos hace 3 años atrás, hasta un número de 600 causas. La labor es eficiente, los recursos no sobran, pero no faltan en el juzgado. El equipo trabaja realmente bien, trabaja con ellos, digamos. En ese sentido, a nivel de recursos tecnológicos, humanos, contamos con absolutamente todo. No me puedo quejar, la verdad que el recurso humano trabaja muy bien y las disposiciones y atenciones informáticas que necesitamos están presentes. Así que lo único que tenemos que hacer es poner en marcha la energía física y realmente se llegan a resultados muy buenos. Y gracias. Y respecto de una cuestión que estábamos hablando recién del narcomenudeo y de la operatividad de la federalización, y cómo ve que vaya a implicar en el trabajo de los juzgados provinciales, cómo ve que vaya a implicar en el trabajo de los centros de detención, porque evidentemente aquí hay una consecuencia del cambio normativo que es muy clara, muy concreta, para lo cual hay que prepararse, y fundamentalmente la ley debe prever cómo resolver ese devenir posterior. Sí. Creo que la verdad que es sumamente complejo lo que puede llegar a venir. No lo logro imaginar completamente, porque realmente no hay datos palpables acerca del narcomenudeo o los números o las estadísticas con los que padecemos en esta circunscripción. Lo que sí siento es que va a haber una necesidad de recursos que no tienen únicamente que ver con la cantidad humana o personal, sino con la especialización, la capacitación en esta cuestión, y además recursos, como mencioné hoy, de laboratorios, de centro de contención, como bien lo dijo usted, centro de contención, lugares de alojamiento. A ver, en Corrientes hoy, en la unidad 1, hay una superpoblación carcelaria de más de 150 personas. ¿Qué va a suceder con eso cuando el narcomenudeo avance, con las respuestas tan ágiles que tienen el nuevo Código Procesal, como es el juicio abreviado y un montón de cuestiones, y personas que tengan que por ahí cumplir una pena efectiva? Me pregunto yo, ¿dónde estarán alojadas? ¿En qué condiciones? ¿Y para qué va a servir eso? Por eso insisto, si esta cuestión viene de la mano de una respuesta que no necesariamente sea punitiva, sino que atienda integralmente a la salud social e individual de las personas involucradas, es una herramienta excelente para nuestra comunidad y para nuestra vida social. La unidad 6 hoy en día sí tiene espacio, es una unidad de tránsito, si se quiere, porque son personas que no están con una decisión final, sino que están o procesadas bajo el antiguo régimen o bajo una medida de coerción en el nuevo código. Allí quedan algunas plazas. La verdad que he hablado, constantemente hablo con personas que están en esos lugares y nos expresan que el nuevo código ha mejorado la situación de las plazas con las que cuentan en ese lugar. Las respuestas son más rápidas, los procesos son más rápidos. Pero bueno, insisto, no creo que una respuesta represiva, necesariamente represiva y punitiva sobre la cuestión del narcomenudeo pueda tener una acogida favorable o un resultado eficiente en la provincia si no se cumplen con mejores espacios. O sea que
Senador Brinda, tiene la palabra. Las modificaciones del sistema carcelario, los búnkeres y todo eso tienen que seguir existiendo. Perdón, ¿Porque no hay dónde ponerlo? no, lo que... Yo honestamente creo que es muy aventurada su película, muy osada. Porque eso es lo mismo de decir, bueno, los enfermos de cáncer el Estado no los puede tratar porque es muy caro el tratamiento, o la alta complejidad de la salud pública el Estado no se tiene que hacer cargo porque es muy caro. Yo creo que no hay que pensar así. Y nosotros estamos para legislar y la ley precisamente lo salir con las modificaciones que muchas cuestiones que usted atiende, pero es una ley punitiva, no es una ley de salud pública. Más o menos. Bueno, pero Más o menos. usted está diciendo otra cosa. No, lo que creo es Con que... respecto a la baja de la edad de la imputabilidad, en el mundo, ¿saben por qué se está tendiendo a aumentar la edad jubilatoria? Creo que porque aumentó los años de vida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un mejor sistema de salud, ciencia, tecnología... Porque hay una evolución del ser humano en muchos aspectos. Eso es a partir de los 60, 65 años, no de los 65 años de hoy, no es el mismo de hace 40, 50 años. Un chico de 13, 14, 15 años de hoy no es el mismo de hace 50 años. No, por supuesto. Senador Moreno, tiene la palabra. Estaba con ganas de un cheche también interrumpió. No, simplemente para poner las cosas en el orden, ¿no? Realmente estamos pidiendo opiniones de un profesional que se dedica a la cuestión en la provincia. En general, cuando despierta preguntas en nosotros, tiene que ver con que vemos su capacidad y su vínculo con la realidad, y por eso es que estamos a distancia. No está en cabeza él decidir cuántas plazas hay para procesados y condenados, ¿no? Lo que sí está claro, y aquí la pregunta es que nuestro sistema está al límite. La unidad penal de la capital tiene 846 condenados en este momento y tiene una capacidad de 720 en la unidad penal número 1. Y la de procesados tiene 93 procesados y 136 condenados. Que es cierto, tiene todavía capacidad, pero está también bastante cerca de estar al límite. Entonces es una preocupación que nos cabe a todos los que tenemos que tomar decisiones normativas que vayan a impactar en ese sentido. Así que bueno, simplemente desde nuestro lugar agradecer la respuesta al respecto. Senador Diógenes González. Señor presidente, una última pregunta, doctor. En esta legislatura hay un proyecto para la creación de la figura de los ayudantes fiscales, que emulando lo que ha pasado en otras provincias, permite que personas que tienen las condiciones objetivas para el desempeño del cargo, en este caso, en este proyecto inclusive está vinculado para los cargos de secretario, como el que usted ocupa en este momento, puedan desempeñarse como ayudantes fiscales, fortaleciendo justamente la actividad de los fiscales. Quiero saber su opinión sobre el proyecto. Lo leí el proyecto, lo he podido formar en el proyecto de Lembra y me parece espectacular. Me parece muy bueno, sumamente beneficioso para las fiscalías de hoy, que tienen realmente muchísimo trabajo. Y además creo que viene a poner ciertas cuestiones, regular ciertas cuestiones que en la práctica a veces se intenta por ahí delegar al secretario ciertos actos, el fiscal no está posibilitado a hacerlo, no puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, las audiencias presenciales a veces duran 1 hora, 2 horas, mientras está en la audiencia a la par están en turno, le siguen llegando los legajos, le siguen llegando los pedidos de allanamiento, de medidas cautelares, no pueden dar una respuesta efectiva y ágil. Nos pasa que culminamos una audiencia, a veces a las 2, a las 3 de la tarde, y cuando termina la audiencia, el fiscal nos avisa, tengo 3 allanamientos, me voy a preparar con mi equipo y los enviamos y los trabajamos a los
cuestiones que podían haberse trabajado antes con una auxiliar, un ayudante fiscal, ¿no es cierto? Que de hecho los secretarios de la Fiscalía están sumamente capacitados para ocupar cierto lugar para ciertos actos que no implica la asunción de la representación del Ministerio Público, porque tampoco han pasado por el proceso complejo y constitucional y no tienen a su cargo ni el juicio político ni la responsabilidad que incluye, ¿no? Pero sí creo que la agilidad para los primeros actos de la investigación va a ser sumamente beneficiosa la figura de los ayudantes. Gracias, señor presidente. Doctor, algunas preguntas que acá se hicieron y se hacen tienen que ver con que, indudablemente, estas normas que estamos discutiendo, analizando, que fueron aprobadas, tienen tres conceptos: perdurabilidad, sustentabilidad y previsibilidad. Y quienes tenemos un poquito de experiencia sabemos que cuando la nación se desliga de ciertas cuestiones, después las provincias son las que tienen complicaciones. Y el primer ejemplo, uno de los tantos momentos vividos, situaciones, fue cuando la nación en el año 96 transfirió las escuelas a las provincias con un presupuesto de esa época. Y hoy, 30, 40 años después, 35 años después, los problemas tenemos las provincias. El Ministerio de la Nación no tiene educación y a nosotros nos falta presupuesto, cayó la calidad educativa, falta infraestructura, bajo salario. No se puede hacer frente porque el presupuesto, la torta de inclusión de la misma. En esta cuestión, en este concepto va a pasar lo mismo. Y después vamos a tener problemas. Y va a ser mucho más complicado. Entonces, además, previendo lo que se viene en el futuro, si hoy se está discutiendo una reforma tributaria nacional en la cual las provincias van a perder su potestad tributaria, mucho más grave todavía, entonces vamos a quedar sujetos a los designios de una persona que te doy la plata si quiero, si no, no te doy. Pero la situación la vamos a tener acá, porque la vamos a convivir. ¿Y después qué vamos a hacer? Por eso, no solo hay que ver el hoy, sino también el mañana. Gracias. Si ningún otro senador piensa que la palabra. Yo no estoy de acuerdo. No, nada. Bueno. Señor doctor Lorente, muchas gracias. Muchas gracias a todos. La versión taquigráfica de esta audiencia pública va a llegar al expediente y pasar a la comisión de poderes, peticiones, acuerdos y reglamentos. Asuntos centrados, notas entradas. Nota número 3048/25. Proyectos de declaraciones. Senadora Rodríguez tiene la palabra. Sí, señor presidente, para pedir la incorporación del expediente 8197, un proyecto de declaración y su reserva en secretaría junto con el 81, 85, 81, 89, 81, 92, 81, 93 y 81, 94. Pongo a consideración entonces la incorporación del expediente 8197 y la reserva de secretaría de todos los expedientes. Aprobado. Asuntos entrados, girados a comisión. Proyectos presentados por los señores senadores. Proyectos de ley. Expediente 8190/25, proyecto de ley presentado por la senadora Verónica Espíndola, por el que se declara fiesta provincial a la expropiaduría. Pasa a la Comisión de Educación y Cultura. Expediente 8191/25, proyecto de ley presentado por el senador José Arnoldo Ruiz Aragón, por el que se crea el programa de atención integral infantil para personas con discapacidad. Pasa a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos y Desarrollo Social de Género y Diversidad. Tiene la palabra la senadora Rodríguez. Sí, señor presidente, para pedir la incorporación de los siguientes expedientes, lo acordado en la labor parlamentaria y su reserva en secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. 7984, 8000,
81, 47 y 79, 63. Pongo a consideración entonces la incorporación de los proyectos de leyes y la reserva de Secretaría de los expedientes mencionados aprobados. También voy a pedir la incorporación del expediente 896 y su pase a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. A consideración entonces la incorporación del expediente 8196. Solicitar informe al Poder Ejecutivo Provincial sobre el convenio firmado por el Instituto de Vivienda de Morente sobre la adjudicación de lotes con servicios en el barrio Doctor Montaña y el pase a Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. A consideración, aprobado. También voy a pedir la incorporación de los expedientes 8150 y 8151, que son las dos resoluciones que dan acuerdo a las audiencias que tuvimos hace 15 días, señor presidente. La incorporación y la reserva entonces. Secretaría, por favor. Pongo a consideración entonces la incorporación de dichas resoluciones y a la reserva de Secretaría. Aprobado. Y la incorporación del expediente 8195 y su pase a Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 8195, el otro era 8196. Entonces, a consideración la incorporación del expediente 8195, aprobado, y el pase a Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Aprobado. Proyectos de resoluciones. Expediente 8186/25, proyecto de resolución presentado por el senador José Arnoldo Ruiz Aragón, por lo que se insta al Poder Ejecutivo Provincial a que declare la inaplicabilidad y nulidad de la resolución 875/25 del Ministerio de Educación, por contrariar el principio de legalidad y jerarquía normativa, promoviendo además la redacción de un nuevo protocolo conforme a la Ley 6475 y tratados internacionales vigentes. Pasa a la Comisión de Educación y Cultura. Expediente 8187/25, proyecto de resolución presentado por el senador José Arnoldo Ruiz Aragón, por el que se solicita por el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Corrientes la realización de obras en el barrio Norma Denominador. Pasa a la Comisión de Asuntos. Expediente 8188/25, proyecto de resolución presentado por el senador Martín Miguel Barrenuevo, por el que se exige al Poder Ejecutivo la revisión a la honorable legislatura de la correspondiente al ejercicio 2023. Tiene la palabra el senador Barrenuevo. Gracias, señor presidente. Para solicitar tratamiento sobre tabla del pedido de esta legislatura al Poder Ejecutivo para que remita la cuenta de inversión del año 2023. Esta cuenta de inversión del año 2023 está en el despacho del gobernador desde mayo de 2024. Mirando los expedientes, Checho. ¿Entraste al despacho del gobernador? Está en el despacho del gobernador desde mayo del 2024, hace un año. Hace un año debiera estar aquí en la legislatura provincial, porque es lo que dice nada menos en la Constitución provincial. Y tiene que ver con la necesidad de controlar la hacienda pública, de controlar cómo se gasta, en qué se gasta, cómo se invierten los recursos del Estado provincial. Y entonces, como legislatura, necesitamos contar con esa cuenta de inversión para ser analizada debidamente como corresponde. Sobre todo si tenemos en cuenta que, según la memoria que envió el Tribunal de Cuentas del 2023, de esta cuenta de inversión del 2023, el Ejecutivo Provincial, fuera de lo que es gasto de sueldos, de 297.000 millones de pesos que tenía que rendir, solo rindió 47.000, es decir, rindió solo el 15,8% de las erogaciones en bienes, servicios, transferencias, bienes de uso. Y entonces es evidente que lo que nos está haciendo falta en la provincia es una mayor capacidad de control. Y si esa capacidad de control no se refuerza desde esta legislatura, que tiene la competencia y la obligación de controlar al Poder Ejecutivo, evidentemente vamos por mal camino. Eso tiene que ver con este proyecto que hemos presentado, que pedimos
administrativo, con los gastos millonarios en el Museo de Arte Moderno, que en el 2024 implicaron más de 8.000 millones de pesos, en la unidad, que implicaron más de 5.000 millones de pesos, en el Corsódromo, que implicaron más de 4.000 millones de pesos, en la Plaza Libertad, que nos dicen que gastaron casi 4.000 millones de pesos. Bueno, todas estas cosas deben ser discutidas en un lugar y ese lugar es la legislatura de Corrientes. Gracias, señor presidente. Pongo a consideración entonces el tratamiento sobre tabla, si ya se levanta la mano. Todos votados a favor. Está rechazado, pasa a la Comisión de Impuestos y Presupuestos. Suelo emitida por el Poder Ejecutivo. Sí, señora senadora Rodríguez. Señor presidente, voy a pedir que por secretaría se dé una resolución tal como notamos en la labor parlamentaria, fijando audiencia para esta designación para el día 22 de mayo. Señora secretaria. El Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero. Fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 de la Constitución Provincial para el día jueves 22 de mayo del corriente año a la hora 11 de la Cámara para escuchar las impugnaciones de los ciudadanos sobre el doctor Jorge Antonio, propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de fiscal de investigaciones de la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Corrientes. Artículo 2. Establecer que hasta 5 días posteriores a la publicación de la presente se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre la persona propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial en la Secretaría del Honorable Senado, la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y citará para la audiencia pública con el objeto de conferirle oportunidad de defensa al mismo. Artículo 3. Establecer que la presente resolución será publicada por 2 días en el Diario de Tirada Provincial, siendo tramitada por la Dirección de Prensa y Difusión del Honorable Senado. Artículo 4. De forma. Firmado, doctor Ricardo Colombi, presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, senadora Lucrecia Lertora, secretaria de la Comisión, Sonia Quintana y José Arnaldo Ruiz Aragón, vocales. A consideración entonces de la resolución, aprobado con acciones correspondientes. Y todas estas actuaciones pasan a la Comisión de Poderes, Decisiones, Acuerdos y Reglamentos. Orden del día. Asuntos a tratar con preferencia. Se encuentra el expediente 8.000. Honorable Cámara de Diputados, remite a revisión proyecto de ley por el que se declara personalidad destacada a la cantante de música litoraleña, folclore y chamamé, a la señora Ofelia Leiva. Tiene modificaciones y tiene despacho favorable de la Comisión de Educación y Cultura. A consideración, modificaciones. Quedará redactada de la siguiente forma. Artículo 1. Declarar personalidad destacada post orden a la cantante de chamamé, señora Ofelia Leiva. Y artículo 2. De forma. Aprobado por modificaciones, pasa a la Cámara de Diputados. Se encuentran reservados a la Secretaría los proyectos de ley 7.984, expediente 7.984.
consideración el tratamiento sobre tablas, aprobado. En general, aprobado. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. Artículo 8, aprobado. Artículo 9, de forma, es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se encuentra reservada Secretaría en el expediente 7.963. Proyecto de ley de varios senadores. Declarar el 9 de abril como el Día del Norte Grande Argentino. Tiene el despacho favorable de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Pongo a consideración el expediente proyecto de ley sobre tablas. Aprobado. En particular, aprobado. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, de forma. Con media sanción pasa a la Cámara de Diputados. Está aprobado. Seguimos. ¿Cómo se fija que está aprobado y repetido? Ya está aprobado. Hoy está así, Está bélico. que no sabe a la hora del tercer pie. Está reservada la Secretaría. Tiene razón el senador. Vamos a decirle al senador Guillermo González que le explique a los chicos brevemente qué es el norte de la nación. Ya le cedemos entonces la palabra al señor. Gracias, señor Redondi, que me permite ejercer la docencia en este momento. Bueno, para explicar a los jóvenes que la región Norte Grande es un agrupamiento de 10 provincias del NEA y del NOA, todas las provincias del norte. La Constitución de la Nación permite que las provincias nos agrupemos en grupos de provincias para mejorar nuestra capacidad de gestión y nuestras integraciones en la economía. Y casualmente estas 10 provincias representan el 30% de la población de nuestro país, pero tienen solamente un 15% del PBI, que como ustedes saben se refiere al peso de la economía. Entonces, estas 10 provincias tienen varios organismos como un parlamento, la reunión de los gobernadores y la reunión también de empresas y universidades con el objetivo de aumentar la actividad económica de estas empresas para que dejen de ser expulsoras de población y que los jóvenes que viven en esas provincias puedan tener trabajo en sus provincias, digamos, decir, un poco volver a balancear lo que significa lo que algunos economistas llaman la Argentina de plano inclinado, que todos los recursos terminan en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, la estrategia de estas 10 provincias es justamente fortalecer, trabajar juntas para mejorar la economía, la comunicación, la educación y el futuro de estas provincias en función de acuerdos comunes. Senador, sí. Las 10 provincias del NOA y del NEA. Bueno, hay que pasar lista, digamos, pero bueno, seguramente van a... Porque también dicen los japoneses que no hay que darle toda la información a los estudiantes, que tienen que investigar. Así que tarea para ellos, sumar a ver qué es el Norte Grande, hoy apretando una tecla lo van a encontrar, pero ese es el objetivo. Gracias, señor presidente, y gracias, senador. Senador Colón, ¿quién la Título informativo, algunas de las cuestiones que se discuten, se debaten, más allá que por ahí no haya una respuesta, porque en el fondo, si bien la Constitución dice que no somos un país federal, en la práctica no somos. Por ejemplo, el tema de la hidrovía, que habrán escuchado, en 4 provincias defienden, 6 provincias, de las cuales 4 integran los ciudadanos del Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, el manejo del río Paraná en todo lo que es la comercialización y que el gobierno nacional quiere privatizar o algo así. Y eso es un recurso de la provincia. Ustedes que están en la cartera de Derecho Público Provincial y Municipal
Otro tema, el costo de la energía, que constantemente sufrimos las consecuencias. El norte grande, y estas 4 provincias fundamentalmente de acá del litoral, no tenemos gran afluente. Entonces, nuestro único consumo es la energía eléctrica, con su implicancia e incidencia del costo. Entre otros temas, en las cuestiones que se discuten, también la política tributaria, fiscal, salud, lo que decía el senador Teófilo González, a título informativo. Muchas gracias. Se encuentra en Secretaría el expediente 8000, proyecto de ley, iniciativa de varios senadores, proyecto de ley de creación de libreta de salud escolar. Pongo a consideración el tratamiento sobre tabla, aprobado. Tiene despacho favorable de la Comisión de Educación y Cultura. Pongo a consideración en general, aprobado. Tiene la palabra, senador. Gracias, señor presidente. Este proyecto ha sido trabajado en las comisiones tanto de salud como de educación y se basó en la inquietud y conversaciones que se han tenido con profesionales de la salud, con grupos de tutores y directivos de establecimientos educativos, con la necesidad de uniformizar la información que se tiene de cómo es el aporte que hacen las familias acerca de la información de salud de los jóvenes en el sistema educativo. A partir de ello, tomando el modelo de otras provincias y de otros países, se decidió crear este proyecto por el cual es de aplicación obligatoria para nivel inicial, es decir, para los jardines primarios, secundarios, de todas las modalidades, tanto públicas como privadas, para que exista una libreta escolar única, que la información sea uniformizada, que sea la misma la que se requieran en todos los establecimientos, y crear un sistema de monitoreo de salud de los jóvenes dentro del sistema educativo que permita mejorar la eficacia y advertir, por ejemplo, enfermedades infectocontagiosas, establecer, por ejemplo, la salud bucal, el tema de la salud psicosocial, la salud psicológica, la salud mental, y también su capacidad de ver, que muchas veces con los exámenes ópticos se detectan que hay jóvenes que necesitan anteojos y a veces no están suficientemente diagnosticados. Todas estas situaciones en las cuales a partir de esta ley se va a una herramienta uniforme con toda la provincia, y la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Educación, y va a permitir por otro lado contar con una herramienta nueva que sería una plataforma digital en la cual ya estaría asentada la información del estudiante, de modo tal que si se cambia de colegio, se cambia de localidad dentro de la provincia, va a poder acceder a esa información remota desde cualquier establecimiento. Por otro lado, la información va a tener carácter de estadística a los efectos de las políticas de salud, pero es reservada en lo que significa la información confidencial, por supuesto, porque eso es una reforma, hace los derechos personalísimos que solamente los jóvenes y su familia serán los que pueden acceder o brindar al profesional que solicite la información. Y también cuenta el expediente con informes favorables tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación. Así que por eso se solicita, señor presidente, el tratamiento favorable. Muy bien, este expediente ya hemos votado en general, ahora vamos a votar en particular artículos 1 y 2, aprobado, 3 y 4, aprobado, 5 y 6, aprobado, 7 y 8, aprobado, 9 y 10, aprobado, 11 y 12, aprobado, 13, aprobado, 14 es de forma, pasa con media sanción a la Cámara de Diputados. Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 8147, proyecto de ley, iniciativa de la Cámara de Diputados. Remite en revisión el proyecto de ley por el que se declara como fiesta provincial a la fiesta criolla de la jineteada y el chamamé, que se realiza anualmente el 1 de enero en la localidad de Verón de Estrada. Tiene despacho favorable de
La Comisión de Educación y Cultura ponga en consideración en general aprobado. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, es de forma, es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su... Se encuentra reservado a la Secretaría los pliegos, acuerdos, expediente 8150. Para la designación del cargo de asesor de menores incapaces de la ciudad de Paso Los Libres de la provincia de Corrientes, cuarta circunscripción judicial, a la doctora Lucinato María Fiorella. Tiene despacho favorable de la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamentos. A consideración, aprobado. El tratamiento sobre tabla, aprobado. En general, aprobado. En particular, aprobado. En resolución, pasa al Poder Ejecutivo. Se encuentra reservado el expediente 8151. También, proyecto de acuerdo para la designación del cargo de asesor de menores incapaces de la ciudad de Quina, de la provincia de Corrientes, segunda circunscripción judicial, a la doctora Granero Analía. Tiene despacho favorable de la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamentos. A consideración el tratamiento sobre tabla. Aprobado. En general, aprobado. En particular, aprobado. En resolución, pasa al Poder Ejecutivo. ¿Están reservados? Proyectos de declaraciones. Reservado en Secretaría. Te voy a pedir el tratamiento sobre tabla y la consideración de los expedientes 81, 85, 81, 89, 81, 92, 81, 93, 81, 94 y 81, 97. A consideración entonces el tratamiento sobre tabla, aprobado. Los proyectos de declaraciones aprobados son declaraciones, se harán las comunicaciones correspondientes. Invitamos a los chicos entonces que nos están visitando de la Universidad de la Cuenca del Plata, si quieren pasar a arriar el pabellón nacional, el pabellón provincial, algunos de ellos. Queda levantada la sesión.